En Willax TV, 8 de agosto del 2022. No se pierden ningún programa. José Barba. Fácil fue sacar a PPK, fácil fue sacar a Vizcarra. Pero a un comunista, jamás. Dejan el poder por las buenas, jamás. Nos odian, pero nos ven. Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Más adelante con Fernando Rospigliosi nos vamos a ocupar de este tema. Pero esta ha sido una semana de locos realmente, ¿no? Muchas noticias importantes y cada una de ellas sepultando a las otras casi de inmediato, ¿no? Por esta razón vamos a ir en orden en el análisis de las mismas. La noticia más importante de la semana tiene que ver con el señor Vizcarra. La segunda noticia tiene que ver con el descubrimiento o fuentes de la Fiscalía que dicen que el verdadero cerebro de Palacio de Gobierno no es, por supuesto, el señor Castillo, sino su esposa. Luego, eso nos lleva al tema de Antauro, que lo vamos a tratar también. Luego, el tema de Aníbal en el Congreso y el tema de la conferencia episcopal. Finalmente vamos a hacer una mesa redonda con Jorge del Castillo y con el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, donde vamos a tratar de ver qué salidas le quedan a nuestro país, ¿no? Pero vayamos con la noticia más importante de la semana, el tema del señor Vizcarra. Y quien lo ha resumido perfectamente es el señor Philip Butler. Así que, por favor, pónganlo un ratito. ¿Es acaso el presidente más vil de la historia del Perú y muy probablemente el peruano que junto con Abimael Guzmán le ha hecho más daño al Perú? Una basura, no lagarto, una recontra rata. Vizcarra ha sido corrupto siendo gobernador de Moquegua, ha sido corrupto siendo vicepresidente, ministro de Transportes y presidente del Perú. Y sabiendo él que era corrupto, complota contra PPK, cosa que se prueba en una serie de chats que tiene contra el corrupto de José Manuel Hernández, que también tenía la historia del cholito, bajito, chanconcito y buenito, supervisor de obra, ¿no es cierto?, con el cual él se coludía para coimear, siendo presidente de la región Moquegua, Vizcarra, que coqueteó por si acaso para ser candidato o de Lapra o de Keiko. Y termina siendo plancha de PPK a instancia de José Manuel Hernández, porque había que cholear un poquito la supuesta plancha presidencial de blancos, siendo PPK un blanco polaco y Mecha Arauz una blanca misia. Entonces había que meter a este patita, ¿no?, al que choleaba y hacía popular, así lo contó Bruce, la plancha presidencial, y traen este supuesto exitoso gobernador regional de Moquegua, que claro, tenía la plata del canon de Moquegua y había hecho muchas obras. ¿Y quién era el supervisor de esas obras? El corrupto de José Manuel Hernández. Y él no solamente era el supervisor de las obras, sino el que llevaba y traía el billete de las coimas de diversos consorcios, empresas como ICSA, Ingenieros Generales y Contratistas, Obrainsa, la empresa de los hermanos Tejeda Moscol, e INCOT. Entonces, ICSA, Obrainsa e INCOT estaban metidos en enjuagues de corrupción con Vizcarra. Y Vizcarra, sabiendo eso, es que llega a la plancha de PPK. Y para cuando complota para tirar abajo a PPK, ¿no es cierto?, él sabía que tenía que protegerse de todos sus procesos en Moquegua. Me consta porque a mí me lo pidió y he narrado eso varias veces. Porque él tenía que tapar lo que se sabía de él en Moquegua. Y ahí entra a tallar después, verán una derivada en un tiempo de José Domingo Pérez. Pero ¿qué cosa pasa? Vizcarra asume la presidencia de la República, pero previamente fue ministro de Transportes. Y cuando él es ministro de Transportes y José Manuel Hernández ministro de Agricultura, Vizcarra dice, ahora yo soy ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces lo llama José Manuel Hernández y dice, oye, me tienen una arruga porque falta billete que me den. Todas esas conversaciones de la arruga y la cobranza de la coima de cuando era presidente de la región Moquegua, hoy gobernador regional de Moquegua, las grabó Hernández, chateó perfecto, lo cita en su casa y le dan su saldo de coima siendo vicepresidente y ministro de Transportes.
Después complota y él se queda presidente. Y hay un peruano errado por timing que dice, yo lo voy a acusar, se llama Chávarri. Y después él, sabiendo que Chávarri lo podía acusar y levantar todas esas acusaciones que tenía de su época corrupta en el gobierno regional de Moquegua, va sobre Chávarri. ¿Con qué cosa no contaba Vizcarra? Que José Manuel Hernández, viendo lo que le iba a pasar a este miserable, y las empresas que habían coimeado en sus consorcios, también tiran dedo, como tira en su momento Odebrecht, como tira en su momento OAS. Entonces, cuando estas empresas tiran dedo de las coimas que le han dado a Vizcarra, porque se dan cuenta que esto de todas maneras iba a saber, porque eran procesos que ya estaban andando, José Manuel Hernández, llamado por la Fiscalía, se acoge a la colaboración eficaz, se codifica. Y él corrobora que a Vizcarra le habían dado coimas. Pero corrobora no de boca, sino lleva, además de la documentación que tenía de todo lo que habían alterado, tenía además las confesiones de los gerentes de estas empresas, de los gerentes legales de estas empresas, de los administradores de estas empresas, cuando habían sacado la plata para coimear a Vizcarra. Para mayor detalle, en la resolución que se ha hecho pública el día de hoy, a José Manuel Hernández le terminan imponiendo una condena, ¿no es cierto? Una condena suspendida, ¿no? Aprobar el acuerdo de beneficios por la colaboración eficaz del celebrado entre el fiscal con el colaborador, que es la clave 1 del 2020, debidamente asesorado por su abogado defensor en consecuencia. ¿No es cierto? Le dan una pena privativa de la libertad suspendida, no puede salir del país, en fin, a José Manuel Hernández. Esto es casi una sentencia para Vizcarra. Las millonarias coimas del señor Vizcarra están probadas y todos los peruanos esperamos que la sentencia sea ejemplar. Yo quiero decir que de mis viejos maestros yo aprendí que es posible abrazar al enemigo, incluso al que a cara se nos enfrenta, pero al inmoral, al que no supo transigir, al que se convirtió en dúctil y maleable por su sensualidad, esos solo merecen el desprecio de la historia y el desprecio de su pueblo. Y pensar que por tanto tiempo este sujeto nos engañó. Y aún recuerdo los balcones miraflorinos saliendo a cantarle Happy Verde y las editoriales en el diario El Comercio diciendo que era el hombre nacido para la crisis. Ahí está, ahí tienen a semejante basura al descubierto, ¿no? Lo que ocurrió fue que Vizcarra se alió con la mafia caviar y formaron esta coalición vizcarrista donde con la mafia caviar, con estudios de abogados, con ONGs, se dedicaron a atacar a los enemigos de esta mafia. Y entonces Vizcarra fue funcional a eso. Vizcarra lo que quería era defender su corrupción, protegerse de su corrupción. Y la mafia caviar tenía sus propios intereses, atacaban a Alan García, a Keiko Fujimori, con el aparato judicial que habían capturado gracias a Vizcarra. Recordemos cómo Vizcarra es el que tumba al fiscal Pedro Chávarri y pone a esta impresentable Zoraida Ábalos, que se prestaba a todo este juego. Y entonces ahí vienen esas alabanzas que tú has mencionado y esa campaña mediática brutal para tergiversar completamente la realidad y convertir al más corrupto en un luchador contra la corrupción. Eso fue increíble. Y ahora toda esta mafia caviar se lava las manos y dicen, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hay que revisar pues lo que decían los editoriales y cómo trabajaban todos en conjunto para lograr sus propósitos políticos. La mafia caviar, por supuesto, enquistarse más en el Estado. Y lo lograron. Lograron la Junta Nacional de Justicia, lograron la supuesta reforma política que terminó de destruir el sistema político, no reelección de congresistas y toda una serie de barbaridades más que hicieron. Lo que dice Philip Batter es cierto, ¿no? Junto con Abimael Guzmán, yo creo que este sujeto es uno de los que más daño le ha hecho a nuestro país desde un punto de vista político, económico y moral, por cierto, ¿no? Así que todos esperamos que reciba la sanción que merece y
qué le corresponde. Pero está libre. Está libre a pesar de todo esto. No solo está libre, los medios de comunicación en su conjunto han sacado la noticia, si se dan cuenta, en letra pequeña. El único diario que he visto que se ha atrevido a sacarlo es el diario La Razón. Recibió coimas por 2.300.000, para comenzar. Después, chiquito, porque son agradecidos. Gracias al señor Vizcarra tuvieron las alforjas llenas, ¿no? Y de una u otra manera fueron comparsa de esta inmensa corrupción que se apoderó de nuestro país, ¿no? Así de que, ojo, ¿no? A los medios de comunicación. La otra noticia que es muy importante y que ha pasado totalmente desapercibida, eso no, por favor, saquen la foto del comandante, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el señor Manuel Gómez de la Torre, que ha dado unas declaraciones que me parece que tenemos que analizarlas unos instantes nada más. A ver, por favor, pónganlo. La democracia es una de las características principales de la libertad. Sabemos lo que tenemos que hacer, por supuesto, está escrito en la Constitución, ¿no? Entonces, confianza en nuestras Fuerzas Armadas. Esta noticia es muy corta, pero muy sustantiva. Lo que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está queriendo decir, o ha dicho, o está expresando con claridad, es de que ellos no van a dar un golpe de Estado, pero si el presidente de la República deja el marco legal y comete un acto que rompa el marco constitucional, evidentemente, como defensores de la Constitución, ellos están obligados a intervenir. Y eso no sería golpe de Estado, se llama simplemente rescate de la constitucionalidad para convocar a elecciones generales. Por eso él dice, confíen en las Fuerzas Armadas, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y este es un buen indicativo, porque podría señalar de que los altos mandos no han sido comprados por este gobierno, ¿no? Y eso creo que es una noticia muy interesante, ¿no? No sé si tienes algo que decir al respecto, Fernando. Bueno, el gobierno trató el año pasado de ascender irregularmente a una serie de oficiales y los entonces comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea no permitieron este atropello y como consecuencia de eso los echaron y dieron una señal. El que no permite la corrupción se va afuera, o sea, el mundo al revés. Este mensaje que tú has señalado del general Gómez de la Torre es muy interesante, muy positivo, pero esperemos que el gobierno no dé el zarpazo que está preparando contra las Fuerzas Armadas. Ellos están preparando más cambios en este momento y en cualquier circunstancia podrían, con cualquier pretexto, tratar de modificar nuevamente los principales comandos de las Fuerzas Armadas para poner a gente que les sea funcional. Entonces hay que estar muy atentos a lo que puede ocurrir. Imagínense. Y luego las noticias que han llevado a la liberación del señor Antauro. Más o menos tienen que ver con estas cosas, ¿no? Escondían dinero en Palacio. Fiscalía revela que Jennifer Paredes, la que gana 1.500 soles mensuales, ¿no?, hizo 28 transferencias de dinero sucio a otros integrantes de la red criminal. Exactamente 91.970 soles a 28 cuentas, ¿no? Impresionante, ¿no? Y luego la primera plana del diario El Comercio, creo que está en pantalla. A ver, por favor. ¿No? Si no la ponen, yo la tengo. Acá está. A ver. Fiscalía. Primera dama coordina, ¿no? Resulta que es la que coordinaba red criminal con la venia del señor Castillo. El equipo especial de fiscales formalizó investigación contra Lilian Paredes y sus hermanos por delito de organización criminal. Los hermanos Hugo y Angie Espino, que ganaron licitaciones como cancha y que eran visitantes permanentes de Palacio de Gobierno, han dado realmente una información valiosísima para detectar la nueva hipótesis fiscal, ¿no?, que
el cerebro de lo que sucede en Palacio no lo pone Castillo, no lo pone, sí, Castillo, por supuesto, sino al parecer la esposa. En eso están trabajando y se le vienen realmente cosas muy complicadas. Están formalizando investigaciones preparatorias contra una serie de alcaldes, ¿no? Alcalde Medina, alcalde Castillo, alcalde Cusco y tantos otros más, ¿no? Y todos ellos, por supuesto que van a ser colaboradores eficaces, ¿no? Y vamos a tener el descubrimiento, ¿no?, de toda una trama de corrupción gigantesca. Y eso es lo que llevó me imagino que al viejito Cascarrabias y a algunos asesores a pensar, ¿qué hacemos, no? Y entonces dijo, Antauro, pues hay que soltar a Antauro para que la prensa, ¿no?, los analistas políticos se encarguen de este tema, ¿no?, y se olviden un poco de nosotros o nos den un poco de tiempo para poder planear ciertas salidas, ¿no? Y vamos con el tema Antauro. La primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo así? ¿Cómo así? Un delincuente condenado por sedición, por secuestro y por homicidio calificado, de repente es liberado 19 meses antes de que su condena termine. Y el jefe del INPE o el vocero del INPE dice que el señor ha cumplido 3.667 días de trabajo y estudio, lo cual le ha permitido reducir su pena casi 2 años, ¿no? Es decir, Antauro se habría resocializado, ¿no? Pero resulta que le abren las puertas y sale, y lo primero que declara es que se siente orgulloso de haber matado 4 policías. Pongan, por favor, ese clásico del horror peruano. Policías que fueron enviados de Lima. Los pobres diablos de la policía, por 700 soles, estos pobres diablos están cumpliendo el mismo rol que los traidores que se aliaron con los españoles en el indios contra indios de la conquista. A las 5 de la mañana del 2 de enero del 2005, los etnocaceristas emboscaron a una patrulla del Escuadrón Verde en las cercanías de la comisaría y asesinaron a balazos a Carlos Caguana Pacheco, Ricardo... A ver, Fernando, tú has hecho un buen análisis sobre esto. A ver. En primer lugar, creo que está claro que ha sido absolutamente ilegal la liberación de Antauro Humala. El abogado Carlos Caro ha explicado 8 razones legales por las cuales este sujeto no podía ser liberado. Hoy día, Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, ha dado una serie de argumentos muy sólidos que demuestran la ilegalidad de esta medida y un intento, y además una politización ya del Ministerio de Justicia y del INPE, ¿no? Es muy claro que el Estado de Derecho no existe en el Perú, ¿no? Hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Ahora, este sujeto, este criminal, este asesino, fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes que cometió. En el gobierno de su hermano, de Ollanta Humala, le rebajaron la condena. Le rebajaron de 25 a 19 años con la influencia política en el corrupto Poder Judicial. Estaba sentenciado a 25 años, o sea, hasta el 2030. Sin embargo, le rebajaron la condena en el gobierno de Ollanta Humala. Y ahora, sus aliados, sus socios que están en el gobierno, le han dado la libertad, como lo habían dicho en la campaña electoral. No sé si tienen el video ahí del debate técnico donde... en el que intervine, donde expliqué claramente lo que iba a hacer esta gente, Castillo y Cerrón, que eran aliados y lo habían anunciado, y los caviares, lo que decían es, no, esto no es una promesa de campaña que no se va a cumplir. Pues ya está, ya la hicieron, ya sacaron a ese criminal, a ese asesino. Mientras esos 4 muchachos del Escuadrón Verde que fueron enviados a Andahuaylas a develar el motín, están hoy día bajo tierra. Este miserable, este criminal, este asesino está con los 2 pies sobre la tierra gozando de la vida. Es inaudito. ¿Eso es justicia? ¿Hay justicia en el Perú cuando este asesino está libre y enorgulleciéndose
de los crímenes que cometió es realmente indignante, pero no existe justicia en el Perú. Sí. Ahora, hay mucha gente que se preocupa porque en teoría se suponen que este tipo tiene una gran capacidad organizativa y puede crear un clima caótico en el Perú. Yo no lo subestimo, yo no lo subestimo. Creo que efectivamente tiene un liderazgo indiscutido en algunas partes del sur, pero hasta ahora no se ha manifestado, ¿no? Él ha estado 17 años preso y nunca hemos visto un movimiento de sus bases frente a las cárceles, ¿no? donde ha estado. Sus bases se han organizado en distritos y en provincias y nunca han podido ganar ni siquiera una alcaldía, no han podido poner ni siquiera un concejal, ¿no? Lo han intentado también con los gobiernos regionales con un fracaso total. Es que tienen un programa trasnochado totalmente. Estamos hablando de un tipo que plantea la guerra con Chile, ¿no? Es un desquiciado y un megalómano. Es un desquiciado mental. No tiene ninguna capacidad de liderazgo. Lo que sí puede hacer es lo que hizo en Andahuaylas. Puede organizar bandas violentas, un grupo de 40, 50, 100 tipos violentos para generar disturbios. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que está buscando que se generen disturbios para pescar a río revuelto, buscar algún pretexto para terminar de liquidar lo poco que queda de democracia en el Perú. Plantea que los distritos de La Molina, San Isidro, Miraflores, sean barridos del mapa para crear campos de cultivo. O sea, en realidad este hombre debería estar en un centro psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo pueden soltar a una persona con estas características, ¿no? Sin embargo, ahí está. En el Perú pasa, como dice Fernando Rospigliosi, cualquier cosa, ¿no? Y son de una irresponsabilidad total. Pero de ahí a que represente un peligro por ningún lado, yo no un peligro, o sea, un peligro real. Tiene capacidad de jaque, tiene una capacidad de acoso, indudablemente, pero de ahí a que se convierta en una alternativa de poder en el país, no. Él va a salir, él ya está afuera, se va a dedicar a organizar sus bases, a tratar de formar un partido, tener alguna representación en el 2026, ¿no? O antes, ¿no? Y luego tentar suerte más adelante, porque hay una ley que prohíbe que los que han sido sentenciados por corrupción o por homicidio calificado o por otros crímenes más no pueden aspirar a ocupar cargos públicos. Esto habría que elevarlo a rango constitucional de una forma más clara, ¿no? Para que no haya ninguna rendija donde estos psicóticos puedan aspirar a llegar algún día al poder. Y conociendo pues a nuestro pueblo, sabemos que acá puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Así que el tema no es para tomarlo a la broma, ¿no? Luego el tema de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal y el cardenal Pedro Barreto, que yo lo veo siempre jugando en pared con los comunistas, ¿no? Él, por ejemplo, en su exposición, pone en un mismo nivel al poder ejecutivo con el poder legislativo, lo cual es una barbaridad, ¿no? Todos tenemos claro que el gran responsable de la crisis que estamos viviendo en el país es del Poder Ejecutivo y su obsesión enfermiza de cerrar el Congreso e ir a una asamblea constituyente que les permita gobernar para siempre. Lo que el Congreso ha hecho con sus limitaciones, con sus torpezas, es defenderse y defenderse bien e impedir hasta ahora que los sueños de los comunistas se hagan realidad. Hoy día el programa de Contracorriente ha estado excelente y han hecho una serie de revelaciones importantes, como lo que se ha extraído de la computadora de los Quispe Palomino, de José, ¿no? José, ¿no? Donde tienen loas y elogios al señor Cerrón, hablan del gobierno de Castillo, que tiene que cumplir con la Asamblea Constituyente, ¿no? Y me imagino que los expertos en inteligencia atarán los cabos, ¿no? Y se va a llegar a la vieja tesis, ¿no? De que el narcoterrorismo tuvo un papel de importancia
en la conformación y en la expansión de este movimiento político de Perú Libre, que finalmente terminó llevando al señor Castillo a la presidencia, ¿no? Todas estas cosas todavía están un poco crudas, ¿no? Pero hay bastante material para llegar a conclusiones preocupantes y bastante reveladoras, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Una pausa y regresamos con el panel que hemos construido, ¿no? Con la experiencia de Jorge del Castillo y con nuestro reconocido Martín Santibáñez, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, pero que viene como ciudadano y como filósofo. Pausa y regresamos.